Bienvenidos estudiantes de 10º grado a la segunda parte de esta videoclase sobre el tema de suma analítica de vectores. Vamos entonces a continuar con el tema, con otro problema que dice lo siguiente. Carlos se mueve en línea recta de esquina a esquina de una plataforma en movimiento con velocidad constante de 2 metros sobre segundo. La velocidad con que se mueve la plataforma es de 5 metros sobre segundo hacia el este. Determinar A. Las componentes del vector velocidad de la plataforma. B. Las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. C. La suma de los vectores velocidad de la plataforma y velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. D. La norma y la dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la vía. Entonces, esta es la situación de ese problema. Hay una plataforma que se está moviendo hacia esta parte. Al mismo tiempo, una persona se mueve desde acá hasta acá, esta parte. Entonces, al tiempo que se está moviendo hacia allá, esta se está moviendo. Entonces, cuando hablan de la velocidad de Carlos con respecto a la plataforma, es como si la plataforma estuviera quieta y él se estuviera moviendo. Y acá en el punto D, que piden hallar la norma y la dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la vía, significa que si esto se mueve así y una persona se va moviendo así, entonces el movimiento realmente se va a ver es como un vector hacia acá, ¿sí? Tenemos la plataforma, una persona se va a mover así, entonces al tiempo que se está moviendo esto, esa persona se mueve. Entonces, si se dan cuenta, esta persona va a describir es un vector que va hacia acá. O sea, se va a ver es como si se moviera hacia allá. Entonces, ese vector que se mueve hacia allá es el que resulta de sumar este con este. Y ese es el que nos están preguntando acá. La norma y la dirección de la velocidad de Carlos respecto a la vía. O sea, ese vector resultante, qué norma y qué dirección tiene. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a proceder a resolver este problema. Bueno, ahora vamos entonces a solucionar el ejercicio. Como explicamos en el problema anterior, lo primero que hacemos siempre es hacer un plano cartesiano con los puntos cardinales, porque aquí también habla que la plataforma se dirige hacia el este. Entonces tenemos este, oeste, norte y sur. Y en ella ubicamos los vectores. Aquí tenemos el vector velocidad de la plataforma que se mueve hacia el este y tenemos el vector velocidad de Carlos que se mueve hacia el noroeste, como indicado. Acá decía el ejercicio que hay un ángulo de 37 grados. Bueno, entonces el primer punto, o el punto A, dice las componentes del vector velocidad de la plataforma. Velocidad de la plataforma. Entonces vamos a hallar acá el punto A. Velocidad de la plataforma, entonces, tiene unas componentes en X y otra en Y. Listo. La componente en X, como acá está, ese vector está sobre el eje, entonces no hay ningún ángulo, o el ángulo es 0. Entonces, sencillamente, la componente en X coincide con el vector. Y como este vector es la velocidad de la plataforma, y el ejercicio dice que la plataforma se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo hacia el este, entonces sencillamente la componente tiene ese mismo valor, 5 metros sobre segundo, porque coincide, el vector coincide con la componente. Ahora, la componente en Y. Este vector no tiene componentes en Y, solo tiene en X porque está sobre el eje X, no hay como estos que sí tienen una componente aquí y otra acá. Entonces, significa que la componente en Y es 0. Por lo tanto, las componentes de este vector son 5 y 0, dado en metros sobre segundo. Ese sería el primer punto que nos pide hallar las componentes del vector velocidad de la plataforma. Listo. El punto B dice las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Entonces, aquí ya no es de la plataforma, sino de Carlos. Como es con respecto a la plataforma, es como si la plataforma estuviera quieta. No analizamos el movimiento de la plataforma en este punto. Tendría entonces una componente en X y una componente en Y. Ahora vamos a hallar entonces la componente en X. La componente en X es esta, ¿sí? Y esta hacia arriba será la componente en Y. Bueno, lo primero que hay que analizar es que la componente en X va hacia la izquierda, ¿sí?
está dirigida hacia esta parte. Significa que va a ser negativo. Bueno, ahora lo que analizamos en el ejercicio anterior. Este triángulo, la componente en X de este triángulo rectángulo, este es el lado opuesto, este es el lado adyacente. La componente en X es el lado adyacente. La función que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es coseno. Significa que aquí va a ir un coseno. Primero colocamos el valor de la hipotenusa, es decir, BC, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo. En este caso, 37 grados. Entonces reemplazamos. BC, que es la velocidad de Carlos. El ejercicio dice que Carlos se mueve con una velocidad de 2 metros sobre segundo por el coseno de 37. Eso quiere decir que esta componente, si hacemos la operación en la calculadora, nos va a dar menos 1,59 metros sobre segundo. Esa sería la componente en X. Ahora vamos a ver la componente en Y. Componente en Y, esta. Este lado de este triángulo es el lado opuesto. La función que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es seno. O sea que primero notamos la hipotenusa, que es BC, en este caso la velocidad de Carlos. Como la componente va hacia arriba es positiva, entonces queda así. Y esto lo vamos a multiplicar entonces por el seno de 37. Igual, cuando una componente es con coseno, la otra obligatoriamente va a ser con seno. Si la primera nos dio con seno, significa que la otra va a ser con coseno. O sea, de ahí no va a salir, o es seno o es coseno. Ahora reemplazamos la velocidad de Carlos, que es 2 metros sobre segundo, por el seno de 37. O sea que ese valor nos daría, si multiplicamos 2 por el seno de 37, debe dar 1,20 metros sobre segundo. Entonces, ya expresando la respuesta de este ejercicio, así como está acá, entonces tenemos que las componentes de la velocidad de Carlos con respecto a la plataforma es en X, menos 1,59, y en Y, 1,20. Esto dado en metros sobre segundo. Esas serían las componentes del vector velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. O sea, ahí quedaría el punto B del ejercicio. Perdón que la respuesta la anoté acá, pero esto pues va a continuación de esto. Listo. Eso sería el punto B. Ahora vamos a hacer el punto C del ejercicio. En el punto C nos pide hallar la suma de las componentes de la velocidad de la plataforma y la velocidad de Carlos con respecto a la plataforma. Bueno, o sea, eso es como la suma de un vector resultante, por así decirlo, de entre esos dos. Entonces, ese vector resultante, poner aquí C, ese vector resultante resulta de la suma de la velocidad de la plataforma más la velocidad de Carlos. Listo. Entonces, ese vector, las componentes que nos están pidiendo es una componente en X y una componente en Y del vector resultante. El vector resultante siempre las componentes son estas, una en X y una en Y. Esta de X resulta de sumar la velocidad de la plataforma en X más la velocidad de Carlos en X. Listo, entonces vamos a ver cuántos nos dieron esos valores en el ejercicio anterior. Entonces, la velocidad de la plataforma en X nos había dado 5 metros sobre segundo, más la velocidad de Carlos en X, que creo que es un valor negativo, de menos 1,59 metros sobre segundo. Quiere decir que esta componente de la velocidad en X nos daría, haciendo esa operación, 3,41 metros sobre segundo. 3,41 metros sobre segundo. Ahora hacemos lo mismo con la componente en Y. Entonces la componente en Y resulta de la suma de la velocidad de la plataforma en Y más la velocidad de Carlos en Y. Si aquí colocan primero la de Carlos y luego la plataforma, no importa. Va a lo mismo. Entonces tenemos
La velocidad de la plataforma en Y, si se recuerdan, es 0 metros sobre segundo porque esta no tiene componentes en Y. Y la de Carlos en Y nos había dado creo que 1,20 metros sobre segundo. O sea que la componente va a ser la suma, pues 0 más 1,20 va a dar 1,20 metros sobre segundo. O sea que las componentes de este vector son la de X, 3,41, y la de Y, 1,20. Esto dado en metros sobre segundo. Y ahí tendríamos la solución del punto C, la suma de las componentes. Entonces en X, suma las de X, en Y, suma las de Y, y ahí nos dan las dos componentes, estas de X y esta de Y, del vector resultante. Ahora vamos a hacer el punto D, en que nos pide hallar la norma y la dirección de ese vector resultante. Entonces, el punto D, si ustedes se acuerdan, la norma del vector resultante está dada por la expresión componente de X elevado al cuadrado más componente Y elevado al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. Eso quiere decir que la norma nos va a dar la componente en X, que la acabamos de ver, ustedes la tienen ahí, 3,41 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la componente en Y, 1,20 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Listo, colocamos las dos componentes que la hallamos en el punto C, punto inmediatamente anterior a este. Al hacer esa operación en la calculadora, entonces eso nos da 3,61 metros sobre segundo. 3,61 metros sobre segundo. Esa sería la norma de la velocidad. Ahora, la dirección. La dirección, entonces, si ustedes se acuerdan, la dirección hace referencia al ángulo. Siempre que nos piden hallar la dirección, nos están pidiendo hallar el ángulo. Y el ángulo lo hallamos con tangente. Tangente de un ángulo, vamos a llamarlo teta, es igual. La tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿sí? Si hubiera aquí, si yo sumo este con este, la resultante va a dar como por acá, ¿sí? Va a dar una resultante como por acá. Esa resultante tiene una componente en X y una componente en Y. Si la resultante diera así, hacia este lado, ¿cierto? Y aquí quedara la componente en X, y aquí quedara la componente en Y, la componente en Y veniendo siendo esta misma. Entonces, esta es la dirección, este es el ángulo que vamos a hallar, teta. Entonces, tangente es igual al lado opuesto es BY, sobre el lado adyacente es BX. Este vector es el vector que resultaría de sumar este con este, o sea, el vector B. No lo he graficado acá porque pues el ejercicio no lo pide, pero tengan en cuenta que si suman esto con esto, va a dar uno por acá, ¿sí? A cuenta de hacer como la regla del paralelogramo, entonces va a dar un vector como por aquí. Que aquí pues lo traté de representar. Entonces, tangente de este ángulo sería el lado opuesto, BY, sobre el lado adyacente BX. O sea que tangente de teta es igual a BY. BY, aquí dice, mire, 1,20 metros sobre segundo. Y BX, 3,41 metros sobre segundo. Bueno, aquí los metros sobre segundo se cancelan. Entonces, teta sería igual. Recuerden cómo se despeja esto porque lo expliqué en una clase cuando vimos las clases presenciales. Tangente a la menos 1, ¿sí? De lo que de esto. Puedo anotar 1,20 sobre 3,41 o de una vez hago esa división. Esa división daría 0,35. ¿Sí? 1,20 dividido entre 3,41. Hago esta operación. Tangente a la menos 1 de 0,35. Y eso debería darme 19,38 grados. Ahí hallaríamos la dirección de este vector, B. Norma y dirección del vector resultante. Ese sería entonces el desarrollo de ese punto.
Hasta acá es este video. En el próximo vamos a hacer otros dos problemas si alcanzamos para no hacer los videos tan extensos. Entonces, nos vemos en un próximo video. Espero haya sido el entendimiento este ejercicio. Es de los más larguitos que hay. Recuerden tomar apuntes. Tan pronto termine de explicar este tema, les envío el taller para que lo desarrollen. Muy amables.